Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, Facundo, todos, muchísimas gracias por estar acá. Florencia, gracias por la invitación. Ana, ya sabes, yo más amor no te puedo declarar. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues bueno, vamos a hablar de un producto que inicialmente, obviamente lo adoro, trabajo con el producto hace mucho tiempo y realmente debo decir que es un producto que es maravilloso en su comportamiento en el manejo de las heridas. Yo voy a cerrar aquí un poquito la pantalla para que todos puedan ver. ¿Todos están viendo la pantalla en este momento? Sí. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces para empezar, contarles que Polymer, nosotros nos gusta más llamarlo matriz polimérica multifuncional, por eso es que ustedes están viendo aquí que nosotros lo ponemos y yo lo resalto un poco como matrices poliméricas multifuncionales. ¿Y por qué multifuncional? Y ustedes ven que yo tengo una imagen es de quirófano, de herida quirúrgica. Y esto es intencional. Es porque el apósito puede moverse en todos los escenarios, inclusive en los quirúrgicos, en las heridas quirúrgicas. Es un apósito que tiene una vida de más de 35 años. A nivel mundial se ha utilizado en diferentes tipos de lesiones en diferentes países por especialistas, por personas como ustedes que han confiado en el apósito teniendo unos resultados maravillosos. ¿Y por qué me gusta mencionar esto de la edad que tiene el apósito? Porque eso nos da una pauta para entender que no es joven, que no es un apósito recién inventado o creado, sino que es un apósito que tiene detrás mucho tiempo de tradición, mucho tiempo de estudios, de casuística, que nos hace algo interesante para todos nuestros países suramericanos y es tener tranquilidad de que lo que estamos usando en nuestros pacientes es seguro. El producto tiene algo interesante, como yo les digo que es multifuncional, quiere decir que tiene múltiples beneficios. ¿Qué significa eso? Que él solo es capaz de hacer todo lo que se necesita en un proceso de curación. En el principio de curación de las heridas, nosotros necesitamos limpiarla, humectarla, hacer un proceso de absorción cuando hay mucho exudado, pero a la vez también nivelar con esa humectación, rellenar, es decir, que pueda conformarse la herida para que pueda ella empezar a evolucionar y absorber los nutrientes que necesita que el apósito le da para que pueda empezar a sanar. Esos cuatro conceptos que los tenemos en nuestro logo símbolo aquí del producto, pues nos llevan a algo muy importante y es ¿qué aporta o cuáles son los mecanismos que me puede aportar? Por eso, alrededor del símbolo de polimen, ustedes ven que ponemos nosotros las palabras, oraciones, de que el producto es capaz de limpiar continuamente, de hacer debridamiento, mantener ese control de humedad y de exudado, aumentar la epitelización, ojalá, y es algo que la hace hacer que haya un efecto analgésico, y que también tengamos versiones bacteriostáticas y bactericidas, no siempre necesitamos que sea antimicrobiano el apósito que en la medida de lo posible me permita una termorregulación para que se mantenga estable esa herida, ni caliente ni fría, ¿cierto? Sino que pueda tener la temperatura adecuada y ojalá que el apósito también me proteja de daños y contaminantes que pueden estar en el exterior. El apósito logra todo esto a través de sus cuatro principios y sus componentes, por eso nosotros lo llamamos un apósito multifuncional. Es además, fuera de que nos permite hacer todo esto en un solo momento, con el mismo producto, es algo que podemos utilizar Polimen en diferentes escenarios, en diferentes heridas. Lo podemos usar en heridas agudas y crónicas, en heridas oncológicas, ustedes ven algunos aquí puestos, ¿sí? Estos son pacientes reales que hemos tratado a lo largo de los años. En las zonas donantes y receptoras en cirugía plástica vienen muy bien, es maravilloso. Hay una patología que se llama epidermólisis bullosa, también la conocen como los niños piel de mariposa o perdón, alas de mariposa o los niños piel de cristal. Es una patología donde hay una falla con el colágeno y debo decir que en el país de ustedes es uno de los países de Latinoamérica que mejor manejo hace de la patología. Y Polimen es el gold estándar a nivel mundial para el manejo de estos pacientes. Cuando vemos hacia Europa, hacia Estados Unidos, cuando por protocolo nace un niño con epidermólisis, automáticamente lo primero que le van a poner es un Polimen para poder aliviarle lo más posible, porque no es una enfermedad que se cure.
En quemaduras lo podemos utilizar también, en lesiones de trauma cerrado también, inclusive tenemos algunas versiones como esta que ustedes observan acá de otro color, que están hechas explícitamente para las lesiones de trauma cerrado. Y la única diferencia es que este es un producto no estéril, en los demás sí. En podología, que está hecho un trabajo maravilloso, y ustedes en el país, en Argentina, sí que han hecho un trabajo maratónico especial y bonito en el área de la podología con Polímer. En las lesiones de mamas durante la lactancia materna también se utiliza en úlceras arteriales y venosas, que creo que todos concordarán conmigo que vemos úlceras arteriales y venosas todos los días, pacientes de pie diabético, y por supuesto que en la herida quirúrgica es un apósito que podemos usarlo también para proteger esa línea de sutura, esa cirugía, y minimizar también riesgos de las dehiscencias quirúrgicas, de las infecciones quirúrgicas. Bien, todo esto lo hace porque sus componentes nos lo permiten esa versatilidad. ¿Cómo lo logra y cuáles son esos componentes? Aquí en esta tabla, en esta gráfica, tenemos todo lo que él tiene. Vean ustedes que él inicia, que tiene una matriz polimérica que realmente, si la viéramos al microscopio, esto es lo que veríamos. Veríamos unas celdas donde se encapsula, aquí es donde va a reposar. Una vez que se quita todo lo que no debe estar en la herida, esto queda encapsulado aquí en estas celdas, aquí lo vemos de lado, no permite que se devuelva la herida. Entonces nos da ese beneficio de que tengamos un producto súper seguro para la herida. Dentro de esa matriz, algo que está es el surfactante. En este video podemos ver en la parte de arriba, este es el apósito, las celdas, y vean ustedes cómo ha cambiado la coloración del tejido. Veíamos al comienzo que estaba muy negro, y ese es el efecto precisamente del surfactante. ¿Qué es un surfactante? Es un agente de limpieza. Es un producto que es capaz de hacer un retiro de todos los detritos, de todos los tejidos que no deben estar en la herida, pero también de desbridar, es decir, de quitar el tejido necrosado, el tejido escarado. En la imagen de abajo, ustedes pueden ver aquí una úlcera que tiene precisamente un desbridamiento, un tejido necrótico que se ha desbridado, y vean ustedes aquí cómo tenemos la herida mucho más limpia, con unos bordes muy definidos, con algo importante también. Vean que alrededor, antes de empezar el tratamiento con Polymers, vemos una coloración roja alrededor que nos habla de la inflamación. Este es un efecto paralelo del producto porque modula, va quitando la inflamación. Este desbridamiento lo hace sin dolor. Vamos a ver nosotros cuando lo quitemos un tejido más sano. Este tejido necrosado queda encapsulado en esas celdas. Así es como él funciona. El surfactante tiene algo importantísimo que debo comentarles, y es que es no tóxico, no iónico, no va a dejar residuos, no va a generar alergia o alguna situación negativa con la herida o con el paciente. Otra cosa importante, otro componente importante que tiene es la glicerina, también conocida como glisol. En el video, en el clip, ustedes ven cómo aquí salen unas gotitas de agua y automáticamente se evaporan, se eliminan. Y en el lecho de la herida también ven ustedes que cae como unos depósitos blancos. Aquí véanlos ustedes. Eso es la glicerina. ¿A qué nos sirve la glicerina en una herida? Tiene varios efectos. El primero, sobre el lecho de la herida, va a ayudarle a los fibroblastos, a los queratinocitos, que son las células que se encargan de hacer la contracción celular para cerrar la herida, de humectarlas, no mojarlas, humectarlas. Una célula con una buena capacidad de humectación va a empezar a migrar y hacer el cierre de la lesión. Alrededor, ustedes ven que aquí también cae un poco de esa glicerina. La glicerina en el tejido perilesional, en el tejido alrededor de la herida, nos empieza a ayudar con un efecto muy importante, y es proteger esos bordes y el tejido que está sano. Genera una capa protectora que impide que la humedad la vaya a dañar. Entonces, miren ustedes qué interesante es el producto al ser multifuncional. No solamente me va lavando y desbridando, limpiando, sino que me genera una protección del tejido alrededor y un efecto de ayuda a la granulación. En la imagen que ven abajo, es un paciente con un pie diabético, pero noten ustedes algo importantísimo acá. Lo voy a ampliar un poco. Vean ustedes que alrededor hay ausencia de edema, el tejido está sano y hay una granulación muy adecuada. Miren la línea de la sutura.
está limpia, está de un color natural, no hay inflamación. Esto es el efecto conjunto precisamente de la glicerina y el surfactante contenidos en la matriz. Pero una pregunta importante aquí es, ¿y qué pasa con la humedad que puede tener la herida, el exudado que puede tener la herida? El producto, recuerden que es un copolímero de almidón. Aquí yo lo tengo, el copolímero de almidón me permite, uno, que sea maleable el apósito y dos, que haga un proceso de alta absorción. En el clip ustedes veían, aquí lo devuelvo un poco, miren ustedes cómo una vez el apósito está en contacto con la herida, por la misma humedad que empieza a absorber, a retirar de la herida, él toma la forma de la herida. Esto implica que todos los componentes empiezan a estar milimétricamente en contacto con la lesión para ayudarle a sanar mucho más rápido, a la vez que retira la humedad. Pueden ver ustedes aquí en las celdas cómo ellas empiezan a crecer, a saturarse. Acá una pregunta importante es, ¿qué pasa una vez se satura el apósito? ¿Va a devolver ese líquido? ¿Se va a escurrir un poco? No, no va a pasar eso. Al ser un superabsorbente, va a retener dentro del apósito, pueden verlo acá en la imagen, el apósito va a retener esa humedad, no deja que se devuelva. Y lo que va a salir del apósito sí es la glicerina y el surfactante para poder tener el efecto que vemos aquí en la instalación de bolsa. Entonces, va no solamente a limpiar y demás que hemos visto con la humectación y la protección, sino que también absorbe y retiene. Nosotros tenemos dos versiones para el fenómeno de la absorción. Uno, que es un apósito delgado, como este que vemos acá, vean que es bastante delgado, que absorbe 10 veces su peso. Eso es como poner 10 apósitos de él uno sobre otro. Pero si la herida está muy exudativa, podemos utilizar una versión más gruesa como la que tengo acá, que la llamamos Max. De hecho, en su película lo dice. Y la usamos cuando la herida está muy exudativa. Esto absorbe 60% más que la anterior. Así que tienen ustedes un súper absorbente para las heridas. Esto es muy importante porque muchas veces nos consultan por superabsorbentes porque la primera preocupación siempre es controlar el exceso de humedad. Esto tiene que ver con algo importante y es que si no se controla ese exceso de humedad, pues se puede dar un desastre de maceración de tejidos, es un coayudante perfecto para un proceso infeccioso, entonces hay que nivelarla prontamente. La ventaja con Polymel no es solamente que pueda tener un superabsorbente, sino que tiene otros componentes que nivelan toda la situación de la herida. Mencionaba yo ahorita la película, que tiene una película. Esta película es bien interesante, voy a detener aquí un segundo el video para que la vean en la cámara, ¿sí? Es muy interesante la película, ¿por qué? La película me permite, si estamos usando versiones con adhesivo como esta que estoy aquí poniendo en pantalla, que el paciente se duche. Yo le puedo decir a mi paciente que vaya y tome una ducha normal cuando está usando el adhesivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la película repele los líquidos y cualquier patógeno que quiera ingresar a la herida. Esto realmente lo que hace es un efecto de repeler. Pero además, esta película tiene algo interesante y es que permite que haya intercambio de oxígeno y CO2. Si bien es ocluyente y protege la herida, permite que haya oxigenación. Y esto es muy importante para que el proceso de curación de las heridas no se vuelva lento. También tiene una cosa y es que hay un concepto que nosotros manejamos en heridas que se llama MBTR. Es la velocidad de evaporación de la transmisión de humedad que se puede generar sobre una herida. La humedad en las heridas, en el tejido perilesional, es normal. ¿Por qué? Porque estás poniendo algo que ocluye y al poner algo que ocluye genera calor, rubor y por lo tanto humedad. Lo importante es que el producto que tú estés colocando sea capaz de evaporar ese vapor de humedad antes de que se vuelva agua y empiece a dañar el tejido. Eso en el mundo de los apósitos lo medimos en términos de baja, media y alta capacidad. Polymen tiene una alta capacidad. ¿Qué significa eso? Que evapora en segundos ese calor de humedad. Y bueno, aquí en el clip ustedes pueden observar cómo el producto, perdón, me devuelvo, cómo el producto permite que se dé ese proceso de, aquí lo pongo, no sé, cómo permite retener esa humedad. Vean ustedes que yo con la jeringa, con una solución, le paso a ver si lo absorbe, si hace algo y él simplemente lo deja pasar, no lo absorbe, no deja que se quede en el apósito.
Tenemos muchos adhesivos, muchos tipos de adhesivos en las distintas configuraciones o formas de los apósitos. Pero esto es muy interesante porque si ustedes necesitan una adhesión firme, muy fuerte, pues usamos los adhesivos de acrilato. La mayoría de nuestros apósitos quirúrgicos tienen este tipo de adhesivos. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con una piel muy friable, muy delgada, muy maltratada? Podemos utilizar apósitos de bordes de silicona o de adhesivos de silicona que son mucho más suaves y sutiles, que igual tienen una muy buena adhesión, pero no le van a generar disconfort al paciente. Y si es un paciente, por ejemplo, un deportista que va a tener una altísima sudoración, podemos usar apósitos Polymer que tienen tela grado médico, y esto permite por transpiración sobre la zona del adhesivo. Entonces tiene la configuración para que podamos usar en el sueño ideal el adhesivo que nosotros queramos. También hay versiones sin adhesivo, precisamente por ejemplo como este rollo que no tiene adhesivo para que nosotros pongamos el adhesivo según la institución donde estemos de que funcione. Acá un paréntesis importante para que todos sepan es que Polymen es un apósito que yo lo puedo cortar, yo le puedo dar la forma que yo necesite y él no va a perder capacidades o propiedades. Él se va a mantener perfecto en ese sentido. Hay algo importante y es que los apósitos tienen plata. Algunos apósitos tienen plata y siempre nos preguntan si esa plata es tóxica, citotóxica, si puede generar alergias o no. Importante que ustedes sepan que Polimen tiene partículas de plata que están contenidas dentro del apósito, no se van a salir del apósito. ¿Qué significa eso? Que están aquí en la película, en la matriz de membrana polimérica. No se salen. Por la fuerza de absorción que él tiene, que es de 40 a 44 milímetros de mercurio, va a subir y encapsular en el apósito aquí adentro al patógeno y dentro del mismo es que lo va a eliminar por la acción antimicrobiana de la plata. Eso hace que sea un apósito súper seguro y que lo podamos utilizar desde neonatos hasta adultos mayores. En muchas formas, aquí en la presentación ustedes ven que tenemos con adhesivos, sin adhesivos, es decir, una herida es muy profunda, entonces vamos a usar unas versiones. La única diferencia es que no tienen película de eso, transparente. Es la única diferencia. Esto también pasa con los rosados. Todo esto suena muy bonito, ¿cierto? Pero es importante que ustedes sepan, está fundamentado en muchos estudios, en muchos casos que a lo largo de la vida del producto se han hecho. Y se suma algo interesante, vean que yo en los componentes no menciono ningún analgésico o fármaco que pudiera trabajar sobre el dolor. Pero lo interesante de Polymer y de su patente es que estos componentes en conjunto me proporcionan efectos analgésicos inmediatos. ¿Qué significa eso? Una vez pongo el apósito sobre la lesión, a los 30 segundos podemos preguntarle al paciente cómo siente su herida, cómo se siente él y va a contarles él que ya no tiene tanto dolor como el cliente. Eso está dado por 4 situaciones inmediatas que la posee. Primero, proporciona aislamiento térmico. Entonces, si yo pongo algo que me pueda aislar del ambiente, del aire sobre la herida, ya no va a doler. Recuerden que él tiene glicerina y la glicerina protege todas estas estructuras expuestas para que no duela. Lo siguiente es que el apósito remueve la suciedad y los escombros que puedan estar incrustados. Tiene un surfactante que limpia. Entonces, cuando ya quitamos toda esa suciedad de la herida, deja también de doler. Pero tiene algo interesante y es que él modula la inflamación. Como tiene una fuerza de absorción interesante junto con el surfactante y la absorción y la glicerina, él es capaz de controlar el edema perilesional, transcutáneamente absorbe ese edema. Si yo retiro el edema, o bueno, yo no, el apósito retira el edema, hace que descienda esa inflamación y por lo tanto que no duela tanto. Y también tiene un efecto sobre la nocicepción. ¿Qué es eso de la nocicepción? Nosotros todos tenemos terminaciones nerviosas y tenemos unas células, unas terminaciones que se llaman nociceptores. La función del nociceptor es avisarle al cerebro de que algo pasó en esa zona. Por eso, si yo recibiera un golpe aquí fuerte, los nociceptores van a ir a formarle a mi cerebro para que se active mi sistema inmunológico, llegue rápido acá y empiece a hacer el efecto de limpieza y de protección. Cuando se da una injuria, una lesión, sea quirúrgica o una herida aguda o crónica, van a activarse los nociceptores.
pero para que ellos se activen necesitan sodio. El sodio es el alimento de ellos. ¿Para qué? Para que se puedan mover muy rápido. Todas las heridas están ricas en sodio. Cuando se quita por esa fuerza de absorción que tiene el producto transcutánea, esa porción de sodio, los nociceptores van a llevar la información, pero no lo hacen de una manera exacerbada o excitada, sino que lo hacen más calmadamente, más tranquilamente. Eso implica que el umbral del dolor del paciente cambia. Un paciente que está en una escala de 10 va a empezar a tener un descenso porque vamos quitando sodio para que no se exacerben las células. Todo esto, por supuesto, como yo les decía, hace un rato está súper documentado. Hay muchísimos estudios que hablan del proceso de nocicepción, del dolor, de cómo desbrida, de cómo quita todas estas situaciones negativas para que la herida esté libre de ellas y pueda empezar a sanar. Eso, nuestra experiencia clínica es tan alta y podemos hablar de diferentes tipos de escenarios, desde aplastamientos, lesiones por aplastamiento, como ustedes ven acá, donde retiramos todo lo que le estaban poniendo y solamente con el producto podemos tener estos resultados. No lo combinamos con nada, siempre lo ponemos solo. Aquí vemos una quemadura de espesor parcial. Miren que aquí hay una ampolla, 2 ampollas, un tejido ya no viable. En muchos escenarios, lo que haríamos es retirar ese tejido de una vez. Con Polymer no lo hacemos, solamente lo colocamos y él automáticamente empieza a retirar. Eso también implica tiempo, costos, menos maltrato hacia el paciente también, ¿cierto? Una calidad para nosotros como profesionales, porque se vuelve mucho más práctico el proceso de curación. Acá vemos una lesión por aplastamiento. Quiero que noten ustedes el nivel de edema que hay, la lesión propiamente dicha. Y por supuesto, vean ustedes cómo podemos hacer un modelamiento, quitar todas esas situaciones negativas y llevar a un buen cierre de la herida. Entonces, si hay una estructura expuesta como un tendón, un vaso, un hueso, enseguida pensaríamos en que debemos primero proteger esas estructuras, ¿cierto? Recuerden que Polymer tiene glicerina o glisol, así que lo podemos poner de forma directa, sin protección de nada, porque la glicerina va a proteger. En esta lesión, en esta laceración precisamente vascular y de tendón, el paciente lleva 28 días con su lesión con una escala de dolor 10/10. Miren ustedes la forma de la lesión. Pusimos un Polymer y a los 20 días tenemos ya un cierre de una herida con un paciente ya manteniendo una escala de dolor de 1/10, diferente a cuando llegamos. Acá vemos otro ejemplo de la abrasión, cómo puede él quitar el tejido ya no viable y empezar a sanar rápidamente. Hay una versión específica que nosotros llamamos finger. Está hecha para las lesiones en los dedos. Aquí tenemos un aplastamiento, 22 días de la lesión, pero vean ustedes cómo él toma una forma específica para poder proteger el dedo. Se utiliza como si fuera un preservativo y ya está, no hay que hacer nada más. Y tenemos estos efectos de curación inmediata. En algunos países, afortunadamente, creo que en el país de ustedes no se da este tema de las serpientes, de las mordeduras de serpientes, pero lo podemos usar tanto en la herida como en la parte, ya cuando se hace el injerto. En el desbridamiento de escaras, vean ustedes que podemos también trabajarlo. Él hace desbridamiento autolítico, es un desbridamiento que es más lento, digamos, que se hace por humedad, pero la gran ventaja que tiene esto es que aquí no hay dolor y podemos tener efectos muy interesantes, como el que vemos acá, una herida el 16 de mayo totalmente seca esta parte, algo de esfacelo y fibrina acá, pero miren al 17 cómo se logra levantar ese tejido no viable. Y al 20 de mayo ya tenemos un poco de granulación muy interesantes. En las úlceras arteriales hacemos desbridamiento de estas escaras y manejo de la herida. Vean ustedes el proceso de granulación acá. Esta es una dehiscencia por una reconstrucción de una mastectomía, pero miren toda la situación aquí en la primera imagen. Aquí tenemos tejido no viable, de enrojecimiento que nos habla de la inflamación y la infección, pero vean cómo podemos llevar a procesos de granulación bonitos para dejar lista ese lecho de la herida, porque se puede hacer ahora sí el injerto, el cierre, la remodelación en este caso. La granulación y la epitelización es un producto que nos lleva al cierre de la herida, no es un producto que tengamos que cambiarlo para poner otra cosa, con él mismo podemos hacer granulación, versiones diferentes como esta mecha para poder trabajar inclusive quistes, túneles, fístulas, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, los cierres. Se puede usar en las zonas donantes y receptoras. Aquí ustedes pueden observar
cómo lo hemos colocado. Esta es una versión sin adhesivo y cómo le ponemos un film transparente. Miren ustedes el nivel de saturación, pero una granulación sumamente bonita. Ya la habíamos visto. Por eso es que Polymer tiene tantas referencias, tiene las versiones rosadas que son bacteriostáticas, es decir, están hechas para heridas que no estén infectadas. Pero tenemos las mismas versiones, solamente que en versión silver, en versión plata, para cuando tengamos procesos de infección, usar estas. E inclusive hay una versión específica que llamamos Nursiker, que está hecha para las grietas en los pezones, para las heridas en los pezones. La versión Sport Wrap es una versión que no se usa en todos los países, que la única diferencia realmente que tiene frente al rosado es que este es misterio. Por eso podemos combinar el producto ya sea para túneles, por ejemplo, podemos poner aquí una versión de mecha y como producto secundario, el tamaño adecuado, ¿sí? Igual acá, o podemos usar adhesivos, dependerá del tipo de lesión que estemos viendo, la versión que podamos usar. Conjugado con la humedad, cuando tenemos poca humedad, nos vamos con un clásico y cuando hay mucha humedad, nos vamos con una versión mala. ¿Cómo se pone Polymer? Es muy fácil. En la primera curación, siempre les vamos a pedir que laven la herida de una forma normal, que no dejen residuos de lo que hayan utilizado y no añadan geles, cremas, ungüentos, nada. Que dejen la herida limpia, libre de soluciones. Cubrimos la herida debe quedar cubierta en su totalidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos puntos satélite, aquí se va a abrir, acá también, eso también se cubre. Todo eso hace parte de la herida, entonces siempre 2 centímetros más allá de los bordes de la lesión para poder cubrir. Podemos, si no están usando una versión con adhesivo, hacer esto, hacer un marco con el adhesivo que ustedes utilicen. ¿Y cuándo lo vamos a cambiar o qué más podemos hacer? Debemos de marcar y escribir sobre la apósito para dibujar la herida y saber cuál es el borde para el momento del cambio. Acá lo vemos, miren ustedes, totalmente saturado. ¿Qué hacemos para saber cuándo hay que cambiarlo? La sugerencia es que siempre antes del último cuadrito por cada lado lo retire. Antes no, a menos que se dé una saturación. Esto nos puede dar un promedio de entre 5 y 7 días. Y se fabrica con normas ISO, 100% no tóxico, no gluten, no látex, no parabenos, para que sea muy seguro para todos. Aquí ustedes observan en Sudamérica algunos de los registros sanitarios de distintos países que hablan precisamente de la seriedad de cómo pueden llegar a tener un producto de alta calidad con altísimo registro para manejar tranquilamente sin complicaciones. Entonces estamos hablando de que Polymer es un producto que tiene una versatilidad, calidad, costo y efectividad para el manejo de las heridas, ya sean agudas o crónicas. Bien. Me dijeron que estaban un poco cansados, por eso decidí hacer una presentación ligera, rápida, que sea útil para ustedes. Por supuesto, esta presentación a través de Florencia se les va a hacer llegar para que ustedes la puedan visualizar. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Está silenciado, Facundo, no te oigo. Y Claudia Alejandra tiene su mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Claudia, gusto en saludarte. ¿Cómo Qué les va? bonito verte. Mi nombre es Claudia, soy enfermera de una de las clínicas acá en San Agustín. Soy una de las pesadas de Facundo, por así decirlo. Tengo un par de preguntas para hacerles. Em, Me encanta el producto, la verdad que no sé si me ganó por cansancio, pero la verdad que Facundo eh, me lo metió por los ojos y la verdad que me encanta. Yo necesito saber si todos esos estudios y los documentos los podemos llegar a facilitar para poder justificar la compra en la clínica y poder cambiar el protocolo de cuidados y de curaciones. Eh, me cuesta mucho o todavía no entiendo el tema del tiempo que tengo que dejar el Polimen en las curaciones. Recién Ok. escuché algo del tema de los cuadraditos que explicaba usted recién. Me gustaría que lo vuelva a decir. Yo lo usé para escaras que estaban necrosadas, que eran enormes. Facundo me proveó un montón de cosas y la verdad que al principio con los apósitos de plata
anduvieron fantásticos, la herida está hermosa, está muy chiquita y ahora estoy hasta un acceso de un blister, usé Polymer en tiras y me funcionó muy bien. Y ahora estoy incursionando en un back medio con ese Polymer Max. Es una herida que no es muy profunda, pero es como que me dejan investigar o me dejan probar el material en los mismos pacientes que tenemos en el consultorio de heridas. Así que bueno, esas son más o menos mis dudas. Bueno, las voy a comentar, o por lo menos voy a intentar controlar el apósito. ¿Cuánto tiempo lo puedes dejar? Lo puedes dejar hasta Alex, 7 días. se te escucha mal, Alex. No sé si son los auriculares. Como ¿Ahí ya me cortado. oyen bien? Sí. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces, te decía Claudia que te va a responder todas tus preguntas. La primera, los estudios, los documentos, la casuística, claro que sí. A través de Flor y su equipo en Surgitech, te podemos hacer llegar toda la casuística que tú necesites para validar, ya sea que quieras ver un caso clínico de una patología en particular o los estudios que hablan de cómo el producto logra lo que estamos hablando acá. Eso es lo primero, pueden contar con la información siempre. Lo segundo, qué bueno lo que nos cuentas de la experiencia que has tenido con el producto. Él es realmente un producto multifuncional que te ayuda a evolucionar la herida sin ningún problema, que además hace, y aquí está Ana, que no me deja mentir, hace que el proceso de curación sea muy agradecido. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer tantas cosas, entonces se vuelve una curación también bonita para uno como profesional de la salud. Y tiene algo interesante esto, y es que el paciente te percibe diferente, entonces ya no te mira como, ay, la curación, sino ya es como viene Claudia que me va a ayudar. Entonces, eso también ayuda un montón en los procesos con los pacientes en su recuperación. Lo siguiente, tú decías, me cuesta un poco entender cuándo lo cambio. El apósito tiene esta cuadrícula, si la ves, ahí se percibe. ¿Cuándo lo debo cambiar? El apósito per se lo puedo dejar hasta 7 días. ¿De qué dependen esos 7 días, Claudia y equipo? De el nivel de saturación. Cuando la herida es muy húmeda, él se va a empezar a saturar muy rápido. Entonces esa saturación va a hacer que tengamos que quitarlo antes. ¿Cómo vas a saber eso? Porque aquí se empieza a manchar, él va a manchar del centro a la periferia. Entonces, antes de que llegue al borde, antes de que llegue a este último cuadrito por cada lado, lo retiras. ¿Sí? Esa es la mejor indicación. Si tú ves que solamente está manchadito aquí, todavía lo puedes dejar. Si digamos, vamos a suponer que es una herida terriblemente exudativa y el tercer día esto se manchó y llegó acá, ahí lo cambias. No lo vas a esperar hasta los 7 días. ¿Por qué? Porque ya su efecto llegó al límite. Y eso no es malo, muchachos. Cuando nos pase con el apósito que en la primer curación se sature muy rápido, significa que el surfactante hizo una limpieza muy agresiva. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que estás liberando a la herida de todo lo que le está generando daño e inflamación, y a partir de ese momento va a empezar a evolucionar mucho más rápido. Por eso el producto es tan interesante para todo tipo de heridas. Creo que ahí ya te las contesté todas, ¿cierto, Claudia? ¿O me quedó algo sin responderte? Me queda una sola. Con mi pequeño invento, el tema del back. ¿Cómo funciona el Polymer Max? Bueno, Porque, ¿cuántos días? hay ¿Es como que son menos días o no? ¿Cómo no, sería el tema? una indicación que nosotros tenemos es que Polymer no lo utilizas con presión negativa. Nosotros no avalamos de forma directa el que lo usen para presión negativa. ¿Por qué? Las espumas de las presiones negativas y las espumas de los apósitos son diferentes. Hay unas espumas que son hidrofóbicas y otras que son hidrofílicas, es decir, espumas que les gusta el agua y espumas que no quieren agua, ¿sí? Las espumas de los sistemas de presión negativa deben tener un sistema de celdas que permita la difusión, es decir, que puedan absorber y dejar que ese exudado pase al canister o al reservorio de la presión negativa. Si tú pones un Polymer no suelta ese exudado que él absorbió, él lo retiene acá. Entonces no te va a servir y puedes ocluir la máquina.
En cuyo caso, por una emergencia, si tuvieras que hacerlo, tendrás que usar una versión de nosotros que no tiene esta película que se llama Polymen Week, pero nosotros directamente no avalamos el uso de Polymen con presiones negativas. Si necesitas usar presión negativa, debes usar las espumas del sistema de la presión negativa, no la espuma de un apósito. ¿Sí? Ahí no lo puedes combinar. Bien, creo que Ana quería decir algo que la vi como levantando la mano. Tienes tu micrófono silenciado. Quería aportarle algo, ya que hace lo que es la terapia de presión negativa. Comparto esto que dice Ale, o sea, pero podrías combinarlo si vas a usarlo en una que vos necesitas cuidar. Por ejemplo, podés combinarlo si vos necesitas cubrir por lo menos yo lo combino cuando cubro una parte de la herida, porque esa parte de la herida necesito cuidarla, y la otra parte sí lo hago, que sería en vez de hacer back in back, que sería 2 back con distinta presión, usas uno con Polymen, que ese te Con ayuda un Polymer. montón, y después la otra parte que necesitas tu presión negativa para la granulación, usas el back. Sí. Eso que dice Ana es hacer un sistema combinado. Entonces, en la misma herida, supongamos que está fuera la herida, ¿sí? Voy a bajar acá la cámara. Supongamos que la herida fuera acá y esta parte no necesita terapia de presión negativa, pero esta parte sí, pues aquí pones tu presión negativa y en la otra parte usarías entonces el apósito. Eso sí lo puedes hacer, tener dos sistemas como si estuviera poniendo yo aquí mis manos, con Polymen y sin Polymen, pero no encima de esto el sistema de presión porque se te va a ocluir, se te va a dañar. Vas a tener una situación que no quieres después. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que vi en el chat dudas, pero si ustedes quieren, podemos también responderlas al final. Creo que Flor quería que le fueran al final. No sé, Flor, tú nos indicas y nos guías. Estás en silencio, Flor. No, sí, decía que mejor que termine la presentación y ya después contestan las dos las preguntas, ¿no? Claro que sí, lo que ustedes gusten. Bien, entonces yo le quiero dar paso a Ana Monzón. Ana Monzón es una máster en heridas, es además una persona que es muy chistoso porque yo no soy la que hizo la invitación y convocatoria de esta sesión, la hace Surgitec con su equipo, pero cuando a mí me dicen, ay, vas a compartir espacio con Ana para poder hablar también del otro producto que ellos tienen, pues yo enseguida sonrío y digo, qué bonito porque Ana además, y que sea esta la oportunidad para agradecértelo aquí en público, cuando nosotros empezamos a trabajar Polymen, fue de las primeras enfermeras que nos dijo, quiero conocerlo, veámoslo, y creo que amó el producto tanto como la amamos nosotros desde la casa de ella, porque siempre ha sido una aliada infalible para todos nuestros procesos. Así que sea momento para agradecértelo y dejarte el micrófono para que nos puedas contar del otro producto que tienen en Surgitec. Bien. Muchas gracias, porque en realidad también para contar hay un montón de heridas, por ejemplo, que Alexandra no mostró y que tratamos un montón de cosas y que o sea, hicieron hacer arte en lo que es heridas. O sea, o sea, el producto, sí, de hecho, hoy voy a hablar de Bash, pero el producto de Polymen saben todos y los que me conocen, y creo que varios de los que están acá presentes me conocen, es muy versátil y esto que decía Alexandra, a mí los dos productos, tanto Valle como Polymer, a mí me dejan dar la autonomía a la persona cuando la quiero externar segura. Y eso creo que es el punto que tenemos que buscar hoy, 2025 en Argentina. Poder hacer que tengan autonomía porque entonces le da seguridad, lo puedes externar y seguís teniendo la seguridad de que no va a volver a reinternarse. Y ahora yo les voy a mostrar por qué. A ver, sí. Acá. Ahí me dicen si yo estoy. Debería estar Y ahí se viéndose. ve. No está ahí, Genial. perfecto. Genial. Bueno, me convocan acá para poder hablar de este producto que, como yo digo, nosotros en Argentina hace muchos años sabemos
los que tratamos heridas, los que en realidad muchas veces vienen y me dicen, che, Ana, ¿vos haces heridas? No, no las hago. Las acompaño a cicatrizar. Entonces, todas las personas que acompañan a cicatrizar acá en Argentina sabíamos que teníamos solo un producto que era amigable con las heridas y o sea, era complejo el conseguirlo, indicarlo, el buscarlo, o sea, era solo uno el amigable porque terminamos usando otros que cuando nosotros hablamos con expertos afuera, o sea, de afuera del país, nos dicen, no, eso es imposible y no. No es imposible, estaríamos utilizando muchos de los antisépticos que sabemos que dañan el tejido granular, que pueden llevar adelante, digamos, o sea, si bien nos aseguran que bajamos carga bacteriana, también nos aseguran que podemos llevarnos cosas por encima que fuimos tratando o que a esa persona le costó mucho llegar a conseguir, que es un tejido granular evitable y posible de cicatrización. Bueno, como les dijo Flor, le dijo Alexandra, mi nombre es Ana Monzón, soy licenciada en enfermería, soy especialista en cuidados críticos pediátricos y diplomada en heridas. Y varias cositas más, pero para que sepan que por dónde anduve o dónde ando y a dónde y qué es lo que van a encontrar de mí hoy. Bien, algo sumamente importante y que nos acompaña, digamos, y a los dos productos es, digamos, el gol estándar, saber que la higiene es la clave de la cicatrización. Si nosotros no tenemos una buena higiene desde el principio, sea desbridando, sea la higiene y sea manteniendo esa desbridación, nosotros vamos a tener seguramente una gran barrera en la cicatrización. Y esto es un punto clave porque nosotros tenemos que saber que si nosotros nuestra barrera es la higiene, o sea, la herida no tiene una buena higiene, va a tener una barrera, nosotros tenemos que ir a ese punto clave y tenemos que buscar o sea, el costo efectivo en menor tiempo y con el menor insumo posible, o sea, que tenga menos valor, o sea, menos valor el costo. Y les voy a mostrar en algún momento, les voy a comentar lo que hice hace un tiempo cuando empecé a decir, bueno, a ver, ¿cuánto me sale curar una herida si yo solo tengo un antiséptico? Bien. Y a mí me gusta hablar del binomio, y lo leí hace poco en algunas de las bibliografías, el binomio de la limpieza y el desbridamiento. Para mí es sumamente importante hablar de esto porque el binomio de la limpieza y el desbridamiento es la higiene y es la punta, o sea, como dicen muchos, es la piedra angular de lo que es la cicatrización de las heridas. Van a ver que todo nos va a derivar a eso y a buscar esto. La higiene de la herida va a hacer, digamos, que el proceso de limpieza y desbridamiento va a llevar a una baja de la carga bacteriana y eso nos va a acompañar siempre. Va a tener este método eficaz, sabemos que tiene eficiencia y eficacia, entonces vamos a ir a una solución segura y la eliminación de las barreras. A ver, nosotros sabemos que por ahí, cuando nosotros hacemos una lupa y una mirada rápida que queremos hacer de las heridas, usamos muchas veces la estrategia TIME. La estrategia TIME es la que me da 4 parámetros en los cuales los 4 son barreras. La primera es el tejido no viable. Acá nos va a ayudar a esta. Y nos va a seguir ayudando cuando hablamos de la infección y la inflamación y va a seguir ayudando en lo que es el exudado y el borde y les voy a ir contando por qué. Cuando hablamos de los beneficios de la limpieza correcta, vamos a hablar de que si nosotros hacemos una limpieza correcta de la herida, vamos a tener rehidratación del tejido, ¿sí? Mantiene el entorno húmedo favorable para la cicatrización. Vamos a tener una protección de la lesión, lo que es perilesional, porque vamos a poder sacar todo lo que es y preservar todo lo que es la piel circundante y es sumamente importante que detectemos y tengamos en cuenta que no solo el hecho de la herida es nuestro principal actor, sino que la protección perilesional tiene que ser una vista y si nosotros estaríamos utilizando agentes corrosivos, esa piel perilesional va a empezar a dañarse y lo principal es reducción de la carga bacteriana. Recuerden que nosotros vamos a decir que una herida puede tener biofilm, que puede estar colonizada, pero si no hacemos un estudio específico, no podemos decir que está infectada, pero si esa herida es de tortuosa cicatrización, esa herida es de un ámbito desconocido, un ámbito de la calle, o sea,
Hay heridas que nosotros sabemos que va a tener una alta carga bacteriana porque sabemos la clínica digamos, y sus antecedentes. Reducir la carga bacteriana no tiene que ser una duda, ¿sí? Lo tenemos que hacer. Ok. Uy, se me fue. Bien. Y ahí cuando hablamos, acá se me fue cuando hablamos del ácido hipocloroso, sabemos que tiene seguridad y eficacia. El ácido hipocloroso lo tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros mismos. Ahora van a ver, porque el ácido hipocloroso que nos trae el BASH es biocompatible y seguro. Y eso no lo saquen, no se lo saquen de la mente, porque no duden en utilizarlo. Lo pueden utilizar en meninges, lo pueden utilizar para tomar, lo pueden utilizar en ojos. Es sumamente importante saber esto, porque si nosotros necesitamos elegir uno o el otro, vamos a elegir el que lo puedo utilizar en muchos más espacios que los otros. Nosotros en el mercado tenemos otro producto que es el que tiene PHMB más surfactante y ese no se puede utilizar, por ejemplo, en neurocirugía. No deberíamos ponerlo en mucosas, no pueden ponerse, por ejemplo, en ojos. Entonces, si nosotros necesitamos elegir uno, nuestro aliado debería ser el ácido hipocloroso, que hoy lo tenemos acá en la Argentina. ¿Sí? Tiene eficacia comprobada. El pH lo va a optimizar. ¿Y por qué tenemos que saber esto de el pH optimizado? Porque nosotros sabemos que si nosotros optimizamos el pH haciendo del 5 a 5,5, vamos a promover un lecho adecuado para la proliferación. Vamos a promover un lecho adecuado para que no haya proliferación de bacterias. Y lo lindo que tiene este, así como el Polymer, o sea, trajeron dos productos muy lindos, es que es muy versátil. Y les voy a contar por qué, porque estoy haciendo algunos inventos, digamos, en la versatilidad. La respuesta inflamatoria que vamos a tener nosotros mismos cuando tenemos una herida es el agente, o sea, lo que va a pasar es que nosotros el agente que es patógeno, ¿sí? Vamos a tratar de atacarlo. Cuando nosotros lo tratamos de atacar, lo que pasa es que nosotros mismos hacemos este ácido hipocloroso, ¿sí? Nuestra respuesta inflamatoria va a llevar a que a generar ácido hipocloroso. Lo que hace el BASH es aumentar este ácido hipocloroso y mantenerlo y tenerlo dentro del lecho de la herida para generar esto. Por eso es que es tan seguro, porque es propio nuestro, ¿sí? Es un mecanismo sumamente natural de nosotros y la respuesta va a ser natural y tiene ¿Se cortó, me parece? Creo Y que me tuvo un parece que problema con la conexión. si querés, Alex, mientras anda contestando la pregunta que pusieron en el chat. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo vi que en el chat estaban preguntándonos si se podía, Susana nos estaba preguntando si el apósito de plata, nuestra versión silver, se podía usar en heridas con esfacelo. La respuesta es sí. Esfacelos, y no solo esfacelos, en heridas totalmente con tejido escara seca, también la podemos utilizar. Él hace un desbridamiento autolítico. Cuando lo vayamos a usar en escaras secas, una recomendación importante es que el apósito enguantados en técnica limpia, lo mezclamos un poco, como estoy haciendo yo aquí, con solución salina o agua estéril o agua bidestilada, ¿sí? Y lo ponemos sobre la lesión. ¿Para qué lo humedecemos? Para que el apósito pueda soltar sus componentes, su glicerina y su surfactante, y pueda entonces caer mucho más rápido en la herida para poderla evolucionar mucho más rápido. Con los esfacelos y las fibrinas, cuando están todavía muy húmedas, es ideal el apósito porque recuerden que él es un súper absorbente y que tiene un surfactante. Entonces, lo que va a hacer el apósito es limpiar rápido y retirar todo eso que no deba estar en la herida. Si la herida tiene ¿cuál es la indicación para saber si usar el uno o el otro?
Yo siempre voy a usar los rosados cuando no hay infección, ni síntomas de infección. Los grises, que son los que tienen plata, los voy a utilizar siempre que yo sepa que la herida está infectada o que el paciente tiene muchas enfermedades o concomitantes que pueden llevar a una infección. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí bien loco. Estamos viendo un paciente para una herida, una úlcera venosa, pero el paciente es hipertenso, tiene diabetes, sus Doppler, sus exámenes de circulación salen muy mal, muy regular. Pues en ese escenario lo que utilizamos va a ser siempre una versión de plata para que no vayan a tener una complicación mayor y al contrario tengan el beneficio de que este apósito revierta rápido ese proceso y pueda el paciente evolucionar más rápido con la herida, ¿sí? Entonces, pues, para Rosana que estaba preguntándonos eso. Por ahora no hay más preguntas en el chat acerca de Polymer, entonces los voy a dejar de nuevo con Ana, que ya está aquí con nosotros. ¿Verdad? No, se me cortó todo. Bien. Sigo con, digamos, con esto de la respuesta inmune, también los beneficios que nos da es la baja resistencia. No va a haber resistencia, ¿sí? Que sí tenemos con otros productos que se utilizan mucho, como es la sulfadacina de plata, que se utilizan como grandes agentes en las heridas, en las cuales sabemos que no deberíamos usarlo más de 7 días, la sulfacina de plata. No podríamos utilizar, no deberíamos usarlo en una herida que no tiene esa indicación y hace resistencia a bacterias. Nosotros con el ácido hipocloroso podemos lograr baja la carga bacteriana, mejorar el hecho de la herida, ¿sí? Y podríamos, y ahora van a ver cómo, por eso les digo que es versátil y si no tenemos nada y solo tenemos eso, también nos puede ayudar a poder esperar hasta que llegue algo, porque sabemos que muchas veces lo que nosotros hacemos es evaluar la lesión, hacer el pedido de lo que requerimos, pero en el mientras tanto necesitamos tener la seguridad que lo que estamos dejando ahí no nos va a empeorar y cuando nosotros lleguemos otra vez con los insumos requeridos o lo que tenemos, tenemos otra lesión. Eso es sumamente importante también tener en cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que las propiedades antimicrobianas del ácido hipocloroso tiene esta acción antimicrobiana que es potente, reducción rápida de las infecciones, y les voy a mostrar, y efecto en el biofil. Esto es algo sumamente importante. Saber que tiene efecto y reduce lo que es el biofil, que es nuestro gran enemigo en lo que son las heridas complejas y de difícil cicatrización. ¿Por qué digo complejas y difíciles de cicatrización? Es porque saben que hoy en día ya estamos virando, o sea, ya estamos yendo mucho más allá y los expertos en el mundo ya están hablando de no hablar de heridas crónicas porque nos vamos solo a las de más de 6 semanas, sino hablar de de heridas de difícil cicatrización y heridas complejas, porque podemos tener heridas complejas que están hechas agudamente por un accidente y que son complejas y van a llevar toda una estrategia en la cual nosotros tenemos que abordar miles de cosas que si nosotros nos vamos a ese enfoque solo de herida crónica, terminamos en lo que es después, en el informe, en el pedido de insumos y demás, por ahí complicándonos para la recepción y para que nosotros podamos tener toda la gestión de insumos requeridos por el manejo de ese tipo de heridas, ¿sí? Reduce rápidamente la infección, como le dije, y el efecto biofil, que a mí es lo que más me interesa en lo que es el tratamiento de heridas, porque sabemos que ahí es donde tenemos que abordar. O sea, quien me ayuda a tratar el biofil, me pueda pueda dejarlo más tiempo y no me ejerza mayor complicación, es a donde tengo que apuntar. Como siempre digo, o sea, y muchos de los expertos en herida también lo dicen, no hay o sea, no hay algo en especial o sea, supremo, sino que es el recurso que tengas, la capacidad y la competencia que tengas y cómo lo podés gestionar. Porque por ahí no podés conseguir, no sé, la terapia de presión negativa porque es un tratamiento claro, pero sí puedes tener otras. Mientras tanto, buscas la terapia de presión negativa.
Pero si vos no podés gestionar y mantener ese derecho de la herida adecuado para cuando venga la presión, la terapia de presión negativa, no vas a poder llegar a la terapia de presión negativa en la mejor manera. Y vas a estar teniendo, o sea, gastando insumo y recurso en algo que no te va a dar efecto. Es otra cosa importante que hay que destacar y hay que tener en cuenta y no te va a sacar el miedo, y porque yo lo tuve, o sea, al utilizarlo te da, sentís el olor y sentís olor a, en vez de a hipoclorito. A Entonces, lavandina. ¿cómo? A lavandina. Claro, y ese miedo es de esto le va a arder, esto le va a molestar, esto no, esto si lo dejo, ¿qué va a pasar? Yo trabajo mucho en pediatría y ese era mi gran miedo. Y la verdad es que hoy ya no tengo miedo porque realmente me dio me dio muchos beneficios, y me hizo poder tener algo seguro en lo que son de neonatos hasta adultos de 99 años. Entonces es sumamente importante saber eso. O sea, no es tóxico, o sea, no es citotóxico, que por ejemplo nosotros tenemos agentes como la clorexidina, que lo utilizamos muchas veces para bajar carga bacteriana, pues lo único que tenemos en los hospitales muchas veces. Es citotóxico y tiene residuo, y tiene un residuo de 8 horas. Entonces sabes que vos tenés, vayan haciendo nota y después sumen. Cuando vos usas clorexidina y bajas la carga bacteriana con clorexidina, tenés que usar la clorexidina, tenés que usar algo para bajar la carga bacteriana, y igualmente estás haciendo citotoxicidad. O sea, usas clorexidina, fisio, si vas a bajar, si vas a lavar después de la clorexidina, que es lo que tenés que hacer, y estás utilizando muchas veces, o sea, está haciendo citotóxico. Y esto es la ventaja que tiene sobre los antisépticos tradicionales, como es la iodopovidona, la clorexidina, y saquemos los que son tradicionales y que no tienen evidencia. ¿Sí? Porque si ustedes ven las listas y ven los últimos artículos y guías de lo que es infecciones en heridas, hablan del iodopovidona, hablan del ácido hipocloroso, hablan del PHMB, pero ya dejan de hablar de todo lo otro. ¿Sí? Y también se habla de la clorexidina. Cuando ustedes ven las ventajas es que solo usas algo, no lo tenés que retirar y no tiene citotoxicidad, ¿sí? Sumamente importante que no hay sensibilidad de esto. Se puede utilizar en vendajes con lo que es la higiene general. En la terapia de presión negativa se puede usar, no sé qué terapia de presión negativa estarán usando en Bariloche, pero si usan el Belaflow puede tener la irrigación, y la irrigación, si bien puede ser con solución fisiológica, si tienen por lo menos 7 días de Belaflow con irrigación de 1 litro de Bash, porque viene el dispositivo para poder colocarlo, ustedes estarán haciendo doble, porque están haciendo la irrigación constante de la herida, le estás dando un pH adecuado, e incluso estás sabiendo que estás tratando la herida contra cualquier agente que haya. Se puede utilizar mucho en lo que es osteomelitis, en lo que es el pie diabético. Y algo sumamente importante, esto del desbridamiento. Algo que hoy en día lo estoy nombrando y como que lo llevo a la práctica, es saber que todo el tiempo que vos estás haciendo algo, estás haciendo desbridamiento de higiene. Un desbridamiento se puede usar, o sea, para, digamos, los colegas. El desbridamiento, sabemos que tenemos desbridamiento enzimático, desbridamiento cortante, desbridamiento autolítico, ¿sí? Entre otros y muchos más, ¿sí? Si hablamos de larvar y demás. Pero nosotros acá podemos hablar que nosotros estamos haciendo higiene y desbridamiento desde el momento cero. Nosotros vamos a hacer higiene y desbridamiento con el BASH. Después podemos colocar, hacer el desbridamiento mecánico con un curetaje, y después seguimos el desbridamiento, primero porque el BASH sigue actuando hasta que se evapora, pero a la vez ustedes podemos colocar después, por ejemplo, un enzimático. ¿Sí? O si no, después de hacer el desbridamiento y ustedes hacen toda la higiene, pueden seguir desbridando con un apósito, por ejemplo, de polimen, que va a seguir haciendo desbridamiento. Y encima de ese desbridamiento que hace el surfactante, va a seguir haciendo la glicerina, el autolítico. O sea, en una sola acción que ustedes hagan, que dejen una semana en la herida, van a trabajar continuamente el desbridamiento. ¿Sí? Es sumamente importante tener la evaluación de la herida para saber qué desbridamiento vamos a utilizar y en qué momento.
claramente el VASH y el Polimen pueden y deberían entrar al quirófano después de o sea, en una toilette de cualquier herida que quieran hacer. ¿Por qué? Porque van a irrigar van a hacer todo lo que es irrigación y todo lo que es la higiene y el toilet con el VASH y después van a seguir haciendo desvidamiento autolítico y el paciente se va a ir, digamos, a la sala con un apósito y saben que en 5 días. Entonces, si nosotros vamos a la que es la gestión del recurso, teniendo un ácido hipocloroso y teniendo lo que es los apósitos, que son los apósitos de Polimen, están teniendo versatilidad para utilizar en cualquier herida, desde quemados hasta pie diabético, desde heridos hasta todo lo que es facial, todo lo que es maxilofacial, todo lo que es ocular, sumamente importante más para nuestra región de la Patagonia, donde tenemos quemados grandes y todo lo que es, ay, no me sale, todo lo que es accidentes en la ruta. Bien, acá les voy a mostrar algunas de mis experiencias y los hice tanto lo hice, este por ejemplo fue experiencia total de, de todos los productos, o sea, el Bash, tuve Polymen y tuve Fibra, ¿sí? Que es de Drawet, que no sé si ustedes lo están viendo en Neuquén, pero es Todavía también no, pero próximamente. es un aliado muy importante porque fíjense que yo utilicé solo eso. Esta paciente es una paciente que, sobre todo, una paciente que tiene 70 años, quería estar en la casa, pero miren, quería estar en su casa, tenía sus cuidadores, diabética, fumadora, y lo que pasaba era el aislamiento social y se negaba a la terapia de presión negativa. Tenía como indicación el azúcar. Cuando yo llegué e hice la evaluación, realmente lo que hice fue decirle cuál era el costo con azúcar y cuál era el costo con terapia con cura avanzada, ¿sí? Y en ese tiempo era diciembre del 2023, sí, diciembre del 2023, en el cual la terapia de presión, la terapia con azúcar, estaríamos hablando, en diciembre de ese año, estábamos hablando de 1.000.000 de pesos por mes. Y ahora les voy a contar por qué. Y cuando hablábamos de una cura avanzada, estábamos hablando de 250.000 pesos por mes. ¿Por qué? En esta de azúcar, nosotros tenemos que saber que el azúcar, para hacer una terapia adecuada y si van por protocolo de lo que es el azúcar, si bien no deberíamos usarlo, pero si ustedes le dan la indicación, saben que tiene que ser cada 4 horas. Cada 4 horas vos tenés que tener un enfermero o enfermera asistiendo, o sea, tenés valor humano. Tenés que tener apósitos, solución fisiológica, cinta, Mm. dolor. O sea, qué analgesia va a tener, y eso cada 4 horas. Ese era el costo que a mí me daba si yo sacaba todas las cuentas. Cuando nosotros le demostramos que nosotros teniendo la terapia con cura avanzada, que era en principio con fibra porque tenía mucho exudado y por la cavidad que tenía, después seguimos con Polymen Wick, primero con plata para evitar porque o sea, era importante y yo por lo menos tenía mucho miedo que esa herida pueda infectarse y siempre tuvo el VASH. Después seguimos con WIC hasta que llegamos a esto, ¿sí? Que terminamos con óxido de zinc porque solo tenía esto que era para cerrar. O sea, acá ya no necesita más ni polen ni fibra. Pero qué importante era que nosotros la visitábamos cada 48 horas en el primer mes, después espaciamos cada 72 hasta espaciar cada 5 y después una vez por semana. Si bien tuvo 3 meses que claramente y todos sabemos que si hubiéramos puesto, perdón, terapia de presión negativa, hubiera mejorado y hubiera bajado a un mes o 2 meses, nosotros pudimos tener a la persona en la casa. No hubo reingreso, no hubo uso de analgesia, no hubo uso de antibióticos y la persona no sufrió dolor y pudo estar en la casa y pudo salir a caminar. Podía ir con la hija a la casa, ¿sí? Es sumamente importante tener en cuenta eso. Esto por un lado
en una herida quirúrgica de abdominal y esa es experiencia propia. El valle en la terapia de presión negativa, como les dije, va a bajar, ¿sí? Las visitas quirúrgicas, ¿sí? Eso está como estudio. Y las días de estancia hospitalaria. Sumamente importante saber que pueden utilizar el VASH en heridas quirúrgicas en terapia de presión negativa. Y acá es utilizado, y esta fue la primera vez que lo utilicé, porque vi que la herida se estancaba, como ven, la lesión se estancaba, ya tenía un olor particular y tenía más exudado. Cuando tiene un olor particular, se estanca y tiene más exudado, estamos hablando de que seguramente se está infectando, ¿sí? Este niño era un niño de 1 año y 8, es un niño de 1 año y debe tener ya 2 años, 1 año y 8 meses, una quemadura con líquido caliente. Nosotros lo que vimos, sí, cuando les digo que pasaba esto, miren el eritema que tenía, esta película, el olor y el exudado. Esa particularidad fue la que hizo que yo diga, bueno, ¿tenemos disponible? ¿Lo usamos? Sí. Cuando lo usamos a los 3 días de haber utilizado el ácido hipocloroso, nosotros ya veíamos esto. ¿Sí? Esto hace que el niño no, en este momento acá el niño se sedaba, acá el niño ya se dejó de sedar y ya se pudo externar rápidamente porque teníamos digamos, el con qué llevarlo a la externación segura, nosotros cubríamos y volvía en 42 horas, 48 horas y podía volver, ¿sí? Este es un Ana, caso que estoy diciendo, sí, una consulta ahí. ¿Cómo lo colocabas ahí el valle? ¿Colocabas una gasa y lo humectabas todo sí, y lo dejabas? ahora le voy a mostrar un dibujo de cómo se utiliza. Ah, bien. En ese paciente nosotros no le dejábamos el VASH porque fue antes de, yo fui a Buenos Aires por otros eventos y pude tener contacto, digamos, con los especialistas del producto y me dijeron, no, Ana, puedes utilizarlo como desbridante, lo puedes utilizar directamente y es lo que les voy a mostrar acá. Esta persona es una persona que tiene esta herida hace más de 8 años. Es una persona que tiene pivot, tiene todo lo que es el componente venoso y es una úlcera venosa. Una persona tenía esta lesión. La tenía de otra manera cuando empezamos, pero se mejoró con el WIC, con el Plata WIC que utilizó, pero la persona lo que hizo fue cuando tuve la consulta, sacó el WIC y me dijo, esto tiene olor, tiene feo esto. Y le digo, es raro. Entonces le empiezo a indagar y digo, ¿qué no te pusiste la venda? ¿Estuviste caminando mucho? Claro. Habíamos mejorado con el WIC, habíamos mejorado grandísimamente porque habíamos cubierto, pero ella dejó de ponerse la venda y se fue a trabajar 3 días sentada sin levantar el pie. Entonces, claramente, porque les digo esto porque puede pasarles que les digan, Claro, no, esto no sirve. A mí esto no me discúlpame. sirve porque esto es así, puede pasar. Indaguen qué más hay. No miren solo la herida y qué usaron, sino indaguen todo el entorno del paciente, la integración del paciente, porque eso es lo que les va a dar el porqué. Cuando pasa esto, dijo, bueno, ¿por qué cambio de estrategia? No porque no crean el WIC plata, sino porque la persona empezó a descreer del tratamiento porque no se dio, o sea, no vio que el tratamiento también era la venda. Entonces le dije, bueno, como yo sé que o sea, que es noble el hipocloroso y sé que no me va a hacer nada malo, dije, vamos a hacer eso. No vamos a usar esta semana el WIC, vamos a utilizar una gasa embebida. Primero se hace la higiene, después se coloca la gasa embebida en ácido hipocloroso y se coloca. Y eso se venda. La persona lo que hizo 48 horas fue utilizar la venda. Otra cosa que me había dicho es que había aumentado el exudado, el dolor y todo eso, pero ya sabemos que es porque no utilizó la terapia compresiva. Y ella empezó a utilizar la venda y utilizó el ácido hipocloroso, como le dije, sin tocarlo. Le dije, si hay algo, o sea, si se exuda, se levanta lo de arriba, no se saca lo de abajo. En 48 horas yo obtuve esto.
y solo usé una gasa con ácido hipocloroso. ¿Y saben cuál es el otro dato? Es que yo, por ejemplo, yo realizo todo lo que es teleconsultas. Esta persona está a más de 1500 kilómetros de donde estoy yo. Y ella tiene un acompañante, o sea, un cuidador, el cual está en una consulta virtual cada 48 horas conmigo. Miren qué noble que son los dos productos que yo puedo utilizar, o sea, yo puedo hacer una consulta virtual y la persona tiene autonomía y lleva adelante su tratamiento. Bien, comparación con otros, ya se los dije y se los voy a nombrar. Los antisépticos tradicionales hoy ya no tienen evidencia científica. Dañan tejido. El ácido hipocloroso es eficaz, seguro y no va a dañar tejido. Esto es una de las formas que ustedes pueden utilizarlo. Lo pueden utilizar colocando en la herida, irrigando, ¿sí? No era donde apuntaba, digamos, la charla de hoy, pero saben que tienen distintas formas de irrigar según la irrigación que van a hacer con las jeringas, dependiendo de cómo irrigan, de qué tamaño o calibre tiene la jeringa, ustedes van a dar distinta presión en la irrigación y a eso va a ser un desbridamiento mecánico. La otra también, y la que yo utilizo mucho, es esto de empapar la lesión, o sea, empapar el apósito, la gasa, y dejarla en la herida. Dependiendo de lo que van a hacer, si van a desbridar, si van a utilizar después pólimer o lo que fuera, van a sacar, van a limpiar, van a desbridar, van a hacer todo el tratamiento y después van a utilizar. Si ustedes quieren, como muchas veces llevo adelante porque a veces no tengo otra cosa a la mano, entonces necesito sí o sí que cubrir y decir, bueno, en 48 horas te veo y ahí ingreso con otro o le agrego algo más. Utilizo esto de dejar la gasa embebida, ¿sí? No me va a hacer mal, me va a hacer un desbridamiento. Primero me va a poner el pH adecuado, me va a ayudar a la carga bacteriana y después cuando yo saque el apósito, van a ver que se van a llevar con ustedes fibrina o restos de facelo, ¿sí? Se van a llevar, o sea, sacándolo, ¿no? Sacándolo con agua y demás y van a tener restos de facelos y abajo van a tener un tejido amigable para poder seguir con el tratamiento. Nos dio tiempo, nos dio seguridad y sobre todo nos da costo-beneficio. ¿Por qué? Hice cuentas en un momento que quería ver, a ver, realmente, porque yo soy salud pública, o sea, si bien hago mi trabajo, tengo mi trabajo privado, o sea, en lo que es el ambiente no estatal, soy salud pública y me crié como profesional en salud pública, entonces siempre buscar darle el fundamento de por qué utilizarlo con el menor gasto y el mayor beneficio, siempre nos va a dar, siempre el que trabaja en salud pública va a ir apunta a eso muchas veces sin querer. Entonces, si ustedes tienen una de las botellitas de 118 que ahora cuando hice la cuenta por ejemplo estaba a 19.000 pesos, ¿sí? Un ejemplo, yo hacía de 10 casi 10 y media de curación al costo de 1,68 pesos. Y yo estaba usando una gasa de las comunes, que es 5x5, ¿sí? Una herida de 5x5 la podíamos tratar primero con una gasa, hacíamos la higiene y la otra la dejábamos como apósito. Yo traté así una quemadura de un niño de una plancha. Que no la puse acá porque no tengo la terminación, entonces no la puse en esta, en otro encuentro seguramente se las voy a mostrar, pero yo solo utilicé ácido hipocloroso a razón del ácido hipocloroso a 1,68 pesos argentino. No le sumé la gasa porque no tenía ahí el momento, no le sumé, pero seguramente cuando lo presente sí lo voy a sumar. Pero, o sea, para mí fue como que me hicieron así luces de colores, digo, esto es algo que a mí me sirve en lo que yo quiero llevar, por ejemplo, en lo que es el área rural de la zona de la región que yo estoy acá hoy. Es muy importante poder llevar cosas simples, rápidas y que encima tengan costo-beneficio. Por eso es que empecé a indagar más en lo que es el uso.
tenés estos tipos son las formas en que lo podemos utilizar. Y no sé si acá sigo diciendo que era, para mí esto aumenta seguramente, aumenta abismalmente la calidad y la seguridad de los pacientes, ¿sí? De las personas que nosotros tenemos que acompañar, sea en el ámbito donde estamos, siempre tenemos que apuntar a mejorar la calidad, la seguridad, el costo efectivo. Y sobre todo, esto que yo les dije, saber fundamentar de cómo lo vamos a utilizar, por qué lo necesitamos y cuál es el costo que va a tener la persona. Si ustedes, por ejemplo, le dicen que una botellita de 118, que por ahí puede ser el tratamiento de una herida compleja, chica, o sea, sale lo mismo que una coca, o que 4 cocas, o que 2 cocas, depende de dónde están, una cajita feliz. Si ustedes le pueden dar esa conversión, muchas veces la gente ahí le da el impacto de decir, o sea, es la pierna, o sea, voy a estar, o sea, lo llevan a la realidad del costo-beneficio, y para mí eso, a mí me ayuda un montón en el acompañamiento de varias personas que tienen heridas hace añares. Bien, espero que les haya, digamos, dado aunque sea un panorama en el ámbito de los pueden usar, la versatilidad y sobre todo esto que les dije, el costo efectivo que podemos llevar a las personas es sumamente importante. Ana, Gladys te pregunta, ¿o sea que se puede dejar el valle 48 horas en la herida? Pregunto porque yo tenía entendido que solo se dejaba 20 minutos. Ahí, mira. Yo ahora al valle muchas veces digo que dejo un apósito antiséptico. Se puede dejar y va a seguir actuando hasta que se Se evapore. reabsorbe, se evapore. Y esto lo que va a hacer es que después vos podás hacer este desbridamiento mecánico, pues te vas a quedar con el facero, la fibrina acá, y te va a dejar el lecho apto. Ahí se los mostré, digamos, en esa úlcera venosa. Yo tenía un lecho ya casi, o sea, isquémico y ya facelar y demás, porque al no hacer la compresión adecuada, las células que estaban granulando no tuvieron más irrigación y empezaron a morirse como hacen, digamos, como hacen las células cuando no tienen irrigación. Entonces hace esa isquemia. Y esa isquemia hace el tejido necrótico, que saben que si nosotros tenemos tejido necrótico duro es necrótico, y si no, si es húmedo, hablamos de un tejido más efacelar. Yo lo único que hice, y esto les digo la verdad, es porque también necesitaba que la persona crea, digamos, en las estrategias que estábamos usando y que eran seguras, y que se dé cuenta que lo que estaba pasando era algo que no había llevado adelante y que no hubo adherencia, y por eso yo se la dejé. La puedes dejar 48 horas y vas a estar segura de que ahí no va a pasar nada. No hay contraindicación, o sea, se deja de 5 a 20 minutos cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, una herida de tránsito, ¿no? Una herida de tránsito en el cual hay un montón de riesgo de infección, vos le vas a hacer todo eso. Pero si vos no tenés nada para cubrirlo en ese momento, puedes dejar, o sea, hacer la limpieza, hacerlo de los 5 minutos y después dejar los apósitos embebidos como apósitos de protección primaria en la herida. Y después vas avanzando, porque en la primera acción son muy pocos los que tenemos a la mano o tenemos respuesta rápida en el uso de un apósito o otra cosa. Entonces, si tenés el ácido hipocloroso, es lo más rápido y seguro que vas a tener. No sé si hay más. Yo no tengo preguntas. Está todo muy claro. Bueno, igual sepan que si a alguno le quedó alguna duda y en este momento no la hizo o te hacen después, Facundo, alguna pregunta, podés compartirla con las chicas que te las van a responder. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Sabemos que este horario ya están todos muy cansados. Intentamos hacerlo lo más rápido posible, pero darles mucha información. Pues Así ya. que queda a su disposición. Perfecto. Sí, sí, se escucha, ¿no? Sí. Ah, bien.
Buenísimo, sí, la mayoría son enfermeros que me han consultado más que nada del uso del Valle y del Polimen, que ya lo están utilizando, pero para refrescar la memoria y para que se saquen las dudas principalmente. Y voy a seguir haciendo más, o sea, esto, Zoom, con más enfermeros que pueda traer para que lo conozcan el producto y la utilización directamente. Y que todos lo usen de una misma forma, que no uno lo conozca de una forma, no, que siempre la fuente es esta. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Placer, Gracias. feliz noche, que estén muy bien. Adiós. Nos Adiós. vemos. Nos vemos.